Y a continuación presentamos a nuestro querido padre Powell Sass con su espacio Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por tu querida Madre, la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Te pedimos, Señor, que aumentas nuestra fe en las verdaderas cristianas, especialmente nuestra devoción a nuestra Santísima Madre María. Te pedimos, Señor, también por todos los batallones que se preparan a consagración este día tan poderoso y tan importante en la vida de cristiano. Porque en esto estamos cumpliendo con tu deseo, Señor Dios Todopoderoso, en tu Hijo Jesucristo, que desde la cruz nos dijo: Hijo, aquí está tu madre. Madre, aquí está tu hijo. María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, ayúdanos, abre nuestros corazones a la gracia de tu Hijo Jesucristo, para que podamos vivir nuestra vida cristiana en plenitud y un día entrar en el reino de los cielos. Porque a tu Hijo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bendiciones, hermanos. Ya pienso que todos estamos bien emocionados con lo que va a pasar este sábado, que vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, ¿no? Y pues, no sé, pero muchas cosas están pasando ahora que me aumentan, pues, a hacer algo, ¿no? A buscar más, a leer más, rezar más, contemplar más, ¿no? Porque veo que ni siquiera en los círculos católicos y a muchos que tienen una duda, no sé, de la Santísima Madre de Dios, como que si nosotros queremos como ser más, no sé cómo decir, más polite con los protestantes, no sé, pero ya estoy mirando muchísimas cosas en las redes sociales que ponen una duda en los corazones de los fieles, ¿no? Que una confusión, por ejemplo, de culto de la Virgen María, ¿no? Pues estas cosas tenemos que explicar bien, porque no tenemos que defender nuestra creencia de la Santísima Virgen María. Ella es Madre de Dios, es Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Verbo encarnado. Es una maravilla que uno no puede... Pues todas estas cosas que van contra la Santísima Madre me ponen pues el demonio utiliza también para ponerme un poco bravo, ¿no? Entonces, por eso estoy pidiendo a la Virgen María que me dé la paz como ella tuvo cuando contemplaba todas estas injusticias que pasaron con su Hijo Jesucristo. Entonces, yo ahora estoy rezando, ¿no? La Virgen Madre de la Paz, ayúdame a entrar en ¿no? en este acontecimiento que vamos a vivir de consagración, ¿no? Yo pienso que el demonio levanta su cabeza también porque él sabe que tiene que perseguir a todos los hijos de la Virgen María, todos que obedecen a la palabra de Dios, siguen los mandamientos de su Hijo Jesucristo y están bajo amparo de la Santísima Virgen María. Entonces, yo digo, pues, voy a leer más cosas en nuestro catecismo de la Virgen María. Y pues, hermanos, cuando uno entra en el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos bastante información sobre la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Entonces, María en el catecismo de la Iglesia Católica tiene un lugar bien importante, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y son números 484 hasta 511, entonces mucho número, ¿no? Después tenemos otra parte en catecismo: alégrate llena de gracia,
y es número 721, 726, y al final la iglesia es santa, y con esto también número 829 da una palabra de la Virgen María, y después María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, números 963, 975, y al final el santoral en el año litúrgico número 1172, y en comunión con la Santa Madre de Dios, números 2673 hasta 2679, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntitos aquí, lo que nos da el tiempo, ¿no? Vamos a la primera parte de concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude también a contemplar esta palabra y ayudarnos mutuamente en nuestro servicio, ¿no? Especialmente, ¿no? María Evangelizadora Radio, ¿no? Que entonces que la María en centro de esta evangelización, Madre de la Iglesia, Madre de la nueva evangelización. Porque evangelización, pues si alguien quiere pensar de evangelización, ¿cómo evangelizar? Pues que repite Magnificat. Esto es una evangelización estupenda. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es una explosión no solamente de las verdades de nuestra iglesia o de nuestra creencia, sino un agradecimiento. Es una Eucaristía, si queréis, porque la Eucaristía es dar gracias al Señor por el rescate de la muerte, rescate del pecado, rescate de la esclavitud del demonio, ¿no? Y dando gracias por la muerte y resurrección de Cristo. Pero la Virgen María da gracias precisamente en su vida por este misterio que ella estaba participando, el misterio del Verbo encarnado, lleno de gracia. Entonces, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, cuando Ángel Gabriel bajó del cielo a hablar con la Virgen María, esto es plenitud de tiempos. Es decir, el cumplimiento de las promesas de los preparativos, ¿no? De todos los jueces, los reyes, todos los profetas, patriarcas, ¿no? María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, a ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Entonces, no se puede comprender Cristo sin María y no se puede comprender María sin Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, Miriam. El Padre de la Misericordia quiso
que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, como que estamos hablando de Eva, ¿no? De desobediencia de Eva, así también otra mujer contribuyera a la vida, pues la Virgen María, ¿no? Que gracias a su consentimiento da la luz al hijo que destruye el pecado de Eva. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada, contra toda expectativa humana. Dios escoge lo que era tenido por importante y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther y muchas otras mujeres, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia, charitomene en griego. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esto fue escrito por Pío IX en bula Ineffabilis Deus. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo, ¿no? Entonces, el mérito de Jesús. Todo está clarificado ahora. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Pangia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. El anuncio de que ella dará la luz al Hijo Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera,
se entregó a sí misma por entero a la persona y la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él a afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos, según Concilio de Efesio, en año 649. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, esto es, sin semilla del varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, comienzos del siglo II, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de las promesas divinas hechas por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. A veces he desconcentrado en silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder. La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los creyentes judíos y paganos. Orígenes no ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo,
desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. 3 misterios resonantes que se realizaron en silencio de Dios. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo que se designa de manera significativa como la otra María. Y esto pueden mirar en Mateo 21:8. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Entonces, en esto, hijos, ahora pongan atención, porque esta frase significa por qué nosotros nos consagramos, la consagración. Porque Jesús es el único Hijo de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dios dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Entonces, en esta consagración, la Virgen María colabora a la misión redentora de Cristo como la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no la ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad, por naturaleza Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es nuestro nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre ni deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente
en la maternidad virginal de María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios también. Ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Entonces aquí, hijos, tienen ya respuesta de esta consagración, ¿no? Por eso, en esta consagración, María, que es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra pura una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo. Entonces, bautismo y consagración, las dos cosas que van juntos, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas que ahora el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, ¿no? La Iglesia, madre, Virgen María, madre, y el seno de la Iglesia, la pila bautismal, ¿no? Entonces esta consagración es precisamente como vivir totalmente las promesas del bautismo. Entonces, vamos ahora a terminar, antes que vamos a escuchar algunas preguntas, pues reflexiones. Ahora vamos a hablar del culto, ¿no? Del culto que nosotros tenemos, la devoción que nosotros tenemos. Entonces escuchan, porque esto es bien importante, especialmente a todos que nos atacan, que nosotros somos idolatras porque no damos culto a Dios y a Jesucristo, sino a los santos y la Virgen María. Entonces, para que ustedes están iluminados en este sentido, ¿qué dice nuestra Santa Iglesia en el Catecismo de nuestra Madre Iglesia? Entonces, en la oración el Espíritu Santo nos une a la persona de Hijo único en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella, nuestra oración filial nos pone en comunión en la Iglesia con la Madre de Jesús, ¿no? Entonces la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona de Hijo único, ¿no? De Jesús. Esto es que oración hace, nos une con Dios. En su humanidad glorificada, por medio de ella y en ella, nuestra oración filial, nos pone en comunión en la Iglesia con la Madre de Jesús. Desde Él, si dado por la fe en la Anunciación y manteniendo sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. Otra vez, Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia del María, muestra el camino, es su signo según la iconografía tradicional de Oriente y Occidente. Al partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, la Iglesia han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios.
centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración, se alteran habitualmente dos movimientos. Uno, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos. El segundo confía a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada a la oración de Ave María. Dios te salve María. La salutación del ángel Gabriel abre la oración de Ave María. Es Dios mismo quien por medio de su ángel saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras de saludo de ángel se aclaran mutuamente. María es llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Shekinah, llena de gracia, se ha dado toda la que viene a habitar en ella y al que entrega al mundo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después del saludo del ángel hacemos nuestro el de Isabel, lleno del Espíritu Santo. Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María. Bienaventurada la que ha creído, María bendita entre todas las mujeres, porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham por su fe se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel nos maravillamos y decimos: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da a Jesús su Hijo. María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, pidiendo a María que ruegue por nosotros. Nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora, la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora como estuvo en la muerte de la cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra.
para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. La piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustanción popular de la oración de las horas. En Oriente la forma litánica de acatistos se ha conservado más cerca del oficio coral en la iglesia bizantina, mientras que la tradición armenia, copta y siriaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, los Teotoquía, los himnos de San Efrén o de San Gregorio, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Orante significa ella que ora perfectamente. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarla a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Ahora podemos hablar, podemos hacer unas preguntas, clarificaciones. Excelente, Padre, excelente, wow, poderoso y profundo este tema. Diría yo pura mariología que tanto necesitamos hoy para aclarar puntos, para dejar de andar confundidos o dejar de andarnos, diría yo, dejarnos confundir. Esa es la palabra. Porque hay muchos que quieren confundirnos porque el mismo enemigo no quiere que amemos como amamos a nuestra Madre Santísima. Porque el enemigo sabe que él, aún siendo una criatura, le pisa la cabeza y la domina. Y podemos ver también que en la persona de Papa Francisco siempre, cuando tiene que hacer algo importante, vaya a rezar a la Virgen. Esto es bien claro, ¿no? Cuando regresa de las peregrinaciones, siempre va al Laterano hablando con la Virgen María. Es impresionante. A mí me da mucho ánimo. Exacto, bendito sea el Señor. Un ejemplo para nosotros de amor a nuestra Madre, de confianza en su intercesión. Pues bueno, que como ya ha dicho el Padre, cualquier pregunta la pueden compartir con nosotros aquí en el chat de Radio Creyentes, de WhatsApp o de Telegram, o directamente aquí en los estudios. Vamos a comenzar con una pregunta, Padre, que nos hace una hermana en anónimo. Dice, entonces, si María fue predestinada por el Padre para ser la madre de su Hijo, ¿actuó ella en libertad? ¿Fue libre para escoger los planes de Dios o fue ya predestinada? Pues ella fue libre de su decisión porque es una homilía de San Bernardino de Siena, a donde él dice, responde la Virgen, por favor responde sí al ángel, ¿no? Porque de ti depende la salvación de toda humanidad, ¿no? Entonces la Virgen María tuvo una libertad profunda para decir sí o no al plan de Dios, ni siquiera que estaba sin pecado concebida. Pero el Señor no empuja a nadie y por eso la Virgen María es símbolo también de todos los creyentes que escuchando la palabra de Dios dicen sí al plan de Dios o dicen no. Entonces la salvación humana depende de mi respuesta a la enseñanza del Señor, porque el Señor dice, el que cree y se bautiza se salvará, el que no cree se perderá. Entonces, la fe es bien importante y la Virgen María respondió por la fe plena.
Bendito sea el Señor. Seguimos, tenemos también por aquí otra intervención de un hermano que dice, ¿qué relación tiene María con Eva? Siempre se habla de esta relación entre María y Eva. ¿Cuál es el significado sobre esto? Entonces, antigua Eva y nueva Eva, en comparación de todos los santos y todos los padres de la Iglesia, y pues de protoevangelio, que protoevangelio nosotros llamamos Génesis, ¿no? Porque Génesis ya nos da la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el Señor va a mandar una mujer que va a concebir en su seno el hijo, y este hijo aplastará la cabeza del demonio, ¿no? Entonces, la antigua Eva, la madre de todos los seres, según la carne, escogió pues la enseñanza del demonio y la mentira del demonio, y comió de árbol, poniéndonos en el pecado original, ¿no? Que gracias a la Eva antigua, del Antiguo Testamento, nosotros no sufrimos consecuencias del pecado original, y la nueva Eva, la Eva que nos da nacimiento de la fe, que respondió por la fe y concibió en su seno virginal el Hijo de Dios, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida, ¿no? La Eva de Génesis quitó la vida, y la Eva del Nuevo Testamento, la Virgen María, nos ha dado la vida, ¿no? Entonces, también con la comparación de Abraham, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de carne y uno del espíritu, ¿no? De carne, de su pensamiento, de su sabiduría, que fue Ismael. Él pensaba que él tiene que tener un hijo con Hagar, y concebió hijo de la carne, Ismael, y el hijo de la promesa, que fue Isaac, ¿no? Que nació de seno muerte de su esposa Sara. Entonces, pienso que esto puede ser la respuesta. Excelente, bendito sea el Señor. Seguimos y tenemos por aquí otra pregunta de otra hermana que dice, crecí en una familia adventista y me enseñaron que Dios no tiene madre. ¿Cómo aprendo y conozco y podría yo superar esta duda que me sembraron mis padres, mis familiares protestantes? ¿Cómo puede una mujer ser madre de Dios? Entonces, yo pienso que lo más importante es leer la Biblia en su verdad, leer todas las promesas, ¿no? Porque no es solamente el Nuevo Testamento, pero también Antiguo Testamento, que habla mucho de la Virgen María, que la historia está preparada, como ya decía antes, en el primer libro del Antiguo Testamento de Génesis. Esta promesa se ha dado. La Virgen da luz a hijo, ¿no? Hijo de Dios. Y también en Isaías, la profeta de Isaías, profecías de Isaías, los cantos de siervo de Yahvé, etcétera, etcétera, Zacarías, y pues la predicación de Juan Bautista. Todas estas cosas contribuyen en nuestra creencia, y al final la palabra de Lucas, y encuentro con Gabriel a la Virgen María, que dijo, alégrate llena de gracia, porque vas a concebir en su seno Hijo de Dios. Entonces tenemos toda la evidencia. Además, hermana, que pues en la Iglesia Católica nosotros no solamente seguimos la Santa Escritura, pero también la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la Iglesia primitiva, de los padres de la Iglesia, los concilios de nuestra Iglesia, que esta Iglesia ya dura más que 2000 años, entonces con toda tradición del oeste y oriente, nosotros tenemos una base de enseñanza bien fuerte sobre la Madre de Dios,
y con todos los epístolas de nuestros santos padres. Nosotros tenemos una teología fuerte, mariología, en que estudiando un poquito uno puede aprender muchísimo de nuestra Santísima Madre. Y si estás interesada también, como nosotros nos preparamos a esta consagración a la Virgen María, hay muchos libros que ayudan también a prepararse a esta consagración, y allá puedes también tener mucha evidencia de las enseñanzas de la Iglesia sobre nuestra Santísima Madre, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén, gloria a Dios. Continuamos, mis hermanos, enviando sus preguntas, inquietudes, no se queden con dudas, porque muchas veces hay muchas dudas sobre estas temáticas que muchas veces hemos recibido influencia protestante. Tenemos, Padre, otra inquietud por aquí, nos dice también otra hermana, dice, no he podido entender la diferencia entre la Asunción de María y la dormición. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. La diferencia es entre la Iglesia oriental y la Iglesia romana, ¿no? Entonces la Iglesia oriental, los bizantinos, ellos dicen que la Virgen María durmió y fue asumida al cielo, y nosotros decimos que la Virgen María fue asumida al cielo con cuerpo y alma, ¿no? Entonces es solamente diferencia en palabras, ¿no? Ellos tienen igual enseñanza, porque como nosotros decimos, es imposible que Madre de Dios, como su Hijo Jesucristo, puede ser sepultada y tener su tumba entre nosotros, ¿no? Entonces nuestro Señor resucitado ha escogido a su Madre también, que fue asumida al cielo con el cuerpo y alma. Excelente, muy bien. Seguimos, tenemos otra inquietud. La hermana nos comenta: yo no tengo duda de mi amor y mi fe a nuestra Madre Santísima, pero tengo familiares que no creen necesario el culto ni la veneración a María para llegar al cielo. ¿Cuál sería la diferencia entre un cristiano que piense así o a uno como yo o nosotros que creemos en nuestra Madre Santísima como vía más segura para llegar a la salvación? Pues claro, como ya usted respondió en la segunda parte, ¿no? Que el sendero más seguro, ¿no? Entonces, ¿quién está en la escuela de la Virgen María bajo su amparo? El que está siguiendo los pasos de la madre que siempre siguió los pasos de su hijo, ¿no? Entonces, pues claro que en la iglesia no dice si alguien no toma en cuenta a la Virgen María va al infierno, ¿no? Sino es una ayuda grande. En la visión de Don Bosco, por ejemplo, Don Bosco tuvo la visión, un sueño donde miraba la barca, que es la iglesia, con el Santo Padre, en una tormenta grandísima, llegando al puerto de la salvación, que estaba entre dos columnas, la columna de la Santa Eucaristía y la columna de la Virgen María. Entonces, estas dos columnas de la creencia de nuestra iglesia nos dan más fuerza a vivir nuestra vida cristiana. Entonces, el culto que nosotros tenemos, devoción que nosotros tenemos, es solamente una ayuda más fuerte a nuestros pasos para llegar al cielo, ¿no? Es una peregrinación, pues a mí me da gusto que estoy caminando con mi ángel de la guarda, Arcángel Miguel, la Virgen María, San José, pues tengo una buena compañía, ¿no? Y por eso estoy tan contento yo. Y pues pienso que muchos católicos. Amén, así es, bendito sea el Señor. Seguimos, bueno, esta hermana tiene dos preguntas. Dice, ¿qué significa que María es llena de gracia y qué significa que es corredentora? Lleno de gracia
que es una palabra griega que no se puede traducir exactamente. Está lleno de gracia, full of grace. Estas palabras son bien pobres para explicar realmente esta palabra griega que se encuentra solamente una vez en toda Escritura, en la palabra de San Lucas, que como decía antes, que charitomene, lleno de gracia. Significa que el Señor escogió la Virgen María en el principio y ha preparado con su poder ¿no? para Madre de Dios. Y por eso precisamente la Virgen María es llena de gracia, ¿no? Preparada, que dice que María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría de la tradición de la Iglesia los he entendido frecuentemente con la relación de María, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger en el don inefable de Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate. Cuando ella lleva en sí el Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre, ¿no? Entonces, en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da la luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía divina, ¿no? Como Moisés ha mirado, ¿no? Esta zarza ardiente. Y otra parte fue, entonces esto fue lleno de gracia, y otra... Corredentora. Corredentora. Entonces, nosotros en la iglesia, especialmente nuestra iglesia romana, siempre tuvimos Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Que ella, por la profecía de Simeón en el templo, que decía, y tu alma va a ser traspasada por muchas espadas de sufrimiento, ¿no? Entonces la Virgen María es corredentora porque estaba fielmente siguiendo los pasos de la voluntad de Dios. Entró en la voluntad de Dios como su Hijo. Recuérdense que Jesucristo también estaba entrando en la voluntad de Dios en Getsemaní. Él estaba rezando y dijo a su Padre, Padre, si es posible que no tomo este cáliz, que sea, pero no mía voluntad, sino tuya se haga. Y la Virgen María también entró plenamente en la voluntad de Dios, no cuestionaba, no se irritaba por el sufrimiento de su Hijo, y estaba como una torre al frente de la cruz de Cristo, sufriendo en su cuerpo y alma las consecuencias de la muerte de su Hijo. Bendito sea el Señor, interesante, gloria a Dios, que tenemos tanta luz, llega a nuestros corazones y a nuestra mente a través de su enseñanza, Padre. Y bueno, no hay más preguntas, pero yo quiero aprovechar estos minutos que nos quedan antes de terminar, Padre, para informarles que estamos llevando a cabo, hemos convocado a todos los radiooyentes y muchos han aceptado el ofrecer todos estos días del mes de mayo un Santo Rosario de rodillas, por los jóvenes, los niños y por los sacerdotes. Así que usted está incluido ahí en ese rosario, y qué alegría nos da estar en esa actitud siempre de orar por los sacerdotes. Entonces es
un rosario a la hora que cada uno puede, de rodillas, los que pueden, lo ofrecen por estas intenciones para terminar el último día del mes de mayo coronando a nuestra Madre con un maratón de rosarios, Padre, de 24 horas, que serían 24 rosarios meditados consecutivos sin parar vía Zoom, como hicimos las 72 horas de oración por aquel evento de Boston. Entonces públicamente quiero invitarlo para que dirija unas palabras y la bendición a la hora antes de iniciar. Vamos a tener una hora de introducción, la hora antes de la primera hora de esas 24, y nos gustaría que igual manera como hizo aquel día, pues también nos dé unas palabras de motivación y una bendición especial a lo que vamos a estar esas 24 horas corridas en ese maratón de rosarios. Y una palabra de su parte. Yo puedo comunicarme también con mi tía en Francia. Ella tiene un ministerio de la Divina Misericordia en todo el sur de Francia. Wow. Entonces voy a comunicar con ella para que ella también se comunique con toda la gente en Francia que está haciendo este ministerio, y también puede comunicar con mi gente en Polonia para que llevamos también muchos rosarios a santificar todo el mundo. Amén, amén. Bueno, pues será una bendición grande que se vaya expandiendo por diferentes países esta convocatoria que queremos hacer en honor de este mes dedicado a nuestra Madre Santísima y pidiendo su intercesión por los niños que están siendo tan atacados en las escuelas, especialmente por todas estas ideologías malignas, por los jóvenes que también igualmente están siendo tan atacados en las universidades y en las high school, y por los sacerdotes también, que lo queremos cada día más santo para que la Madre Santísima, ya que son sus hijos predilectos, como ella lo dice, pues lo siga protegiendo y santificando. Amén. Esto es una maravilla, y estoy bien contento que ustedes están haciendo esto, porque esto va a dar mucho fruto. Amén. Y cada noche, para los que quieren, pues se unen con nosotros, que estamos ahora mismo en la novena de Nuestra Señora de Fátima, pero después de la novena, para los que se les hace difícil ponerse de rodillas y sacar ese tiempecito así individualmente, pues ahí nos juntamos y lo hacemos juntos vía Zoom, y también son muchos los que están participando, así que los invito para esta noche. A las 8:30 inicia la novena, y después de la novena, a las 9 por ahí y algo, pues hacemos el rosario juntos para los que quieran unirse y de rodillas ofrecerlo. Así que, Padre, bueno, gracias por esta enseñanza de hoy. Le invito a una oración y la bendición final. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por nuestra Santísima Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra. Te pedimos que, como ella recibió la palabra de Dios y concibió en su seno Hijo de Dios, también nosotros podemos concebir por la fe una nueva naturaleza, ser obediente a la enseñanza de su Hijo Jesucristo, y que al final podemos alcanzar la vida eterna. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas a todos. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.